Buenas tardes, sea usted bienvenido a esta entrevista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia, le pedimos mencionar su nombre completo, cargo al que aspira y de dónde es usted originario. Mi nombre es Francisco Javier Sandoval López, aspiro al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy originario de aquí de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. A mí me toca hacerle la primera pregunta y me gustaría saber cuál es su enfoque respecto a la interpretación y aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y cómo equilibraría esa jerarquía entre las disposiciones constitucionales y en caso de que hubiera un conflicto entre ambos. Sí, claro. Bueno, mire, comienzo por decir que hubo dos visiones siempre, que por no encontrar mejores adjetivos en este momento, llamaré a unos soberanistas y a otros internacionalistas. Soberanistas, que hoy ya son, diría que casi una… en el ámbito judicial ya muy pocos, siempre propugnaron porque la Constitución estaría por encima de los tratados. Aceptaron que los tratados estaban a nivel de las demás leyes, pero eran aceptables en tanto no infringieran la Constitución. Se puede decir que a lo largo de este siglo llegaron perfiles más progresistas al Poder Judicial y esto fue cambiando. Desde luego, en la Convención de Viena, sobre tratados, sobre aplicación de tratados, está previsto que ningún Estado parte puede objetar la aplicación de una convención internacional con base en su derecho propio. Entonces, aunque me parece que es el artículo 27 de la convención, sin embargo, bueno, se tiene la excepción o la remisión al artículo 46, si la memoria no me traiciona, que habla de estos casos en los que un Estado que acepta una convención internacional puede manifestar reservas. Y ahí está, de alguna manera, es pormenorizado en qué casos la reserva puede ser objetada, protestada por otro Estado, cuando entra el tratado en vigor y cuando no. Habla también de los casos de error, de los casos de dolo, de violencia, en fin, una serie de excepciones en las que podría objetarse la aceptación del tratado. Me pregunta mi enfoque personal sobre el problema. Mire, probablemente sea muy poco tiempo para desarrollar un problema tan complejo como el que me plantea, pero lo que estamos viendo ahorita es, por ejemplo, en el caso del artículo 19 constitucional, que México está siendo condenado por el tema de la prisión preventiva oficiosa, que en diversas consultas, relatorías, en fin, hay mucho material a nivel internacional, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha considerado que infringen el principio de inocencia. La Constitución, en el artículo 1, dice que los derechos humanos serán interpretados conforme a la Constitución, a los tratados y procurando lo más favorable para las personas. A partir de esto, que es lo que se conoce como el principio pro persona, muchos sostienen que cuando los derechos humanos están mejor protegidos en los convenios internacionales, eso prevalece sobre las disposiciones que pudieron en las codificaciones internas. Sin embargo, regreso al famoso tema entre los soberanistas y los internacionalistas. Esta es la visión de los internacionalistas, no necesariamente es la de los soberanistas. Definitivamente
Yo mismo he dudado a veces, tengo que confesar que yo era soberanista, pero con el paso de los años y ante la abrumadora producción de jurisprudencias y algunas de ellas muy bien desarrolladas por ministros muy progresistas, pues bueno, me fui introduciendo y aceptando el tema de los derechos y de las convenciones internacionales. Repito, creo que ya quedan muy pocos soberanistas. Es un tema que, confieso, tendría que analizarlo todavía más para definir, ¿no? Gracias. Muy amable. Gracias a usted. Licenciado, continuando con el tema del control, pero ahora constitucional. ¿Nos puede hablar de qué tipos de control constitucional están regulados hoy en México y quién es la autoridad competente para cada uno de estos controles? De favor. Claro que sí. Bueno, mire, en realidad hay esencialmente dos tipos de control de la constitucionalidad, el control difuso y el control concentrado. Por muchos años se consideró que el Poder Judicial Federal tenía el monopolio, ejercía el monopolio del control de la constitucionalidad a través de la forma de control concentrado, a diferencia, por ejemplo, de los americanos, que ellos podían, ejercen el control de constitucionalidad de manera difusa a través de una serie de incidentes, de acciones, de recursos, de rights, ¿no? Sin embargo, esto de alguna manera empezó a cambiar primero a propósito de una tesis, lo que se le conoce como la tesis Fraga, que es creo que de los años 50, se le conoce con el nombre de la tesis Fraga porque la sostuvo el ministro Gabino Fraga, en donde a partir del examen de un caso de una telefónica, una cervecería, no recuerdo bien porque luego cambia en algunas publicaciones el precedente, negó al entonces Tribunal Fiscal de la Federación la posibilidad de analizar, de ejercer un control de la constitucionalidad en un juicio que tenían ellos de nulidad. Hizo una presentación de una ejecutoria que después fue muy discutida por varios tratadistas, pero que se le conoce como dijéramos, el ejemplo más impecable a través del cual se trataba de introducir al sistema mexicano el sistema americano, ¿no? Decía que en realidad a partir de que el artículo 128 constitucional obliga a todas las autoridades a protestar el cumplimiento de la Constitución y el artículo 89 me parece al propio Poder Ejecutivo, pues entonces cualquier autoridad estaba obligada a velar por la preservación de la Constitución en el ámbito de sus facultades. No fue aprobado el proyecto. Y reiteradamente, aunque hubo varios intentos en décadas subsecuentes, no se aprobó esta intención hasta que propiamente con la reforma en materia de derechos humanos que introdujo una cláusula que está me parece que en el artículo 3 de la Constitución alemana, que obliga a que todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias están obligadas a velar por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, es que ya finalmente se acepta la posibilidad de un control difuso. En nuestro caso, el control difuso opera de la siguiente manera. Las autoridades, no es que todas las autoridades del fuero común o distintas del Poder Judicial tengan facultades para declarar la inconstitucionalidad de un acto o la invalidez de un acto, pero cuando encuentran que hay una ley que colisiona con los derechos humanos, su deber es no aplicarla, abstenerse de aplicarla. La declaración es objeto de control concentrado y la sigue manteniendo
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Gracias. Le quedarían 2 minutos para que usted nos dé un mensaje de cierre. Gracias. Mire, he sobrevivido a 3 reformas constitucionales a lo largo de mis 30 y tantos años de experiencia judicial. A lo largo de estos años lo que he podido ver es que hay tensión entre la justicia y el derecho. La justicia es un valor filosófico muy inestable y a veces difícil o imposible de resolver, mientras el derecho es un concepto científico que aspira a ser la herramienta para alcanzar la justicia. Si me favorecen al permitirme ir al sorteo, a la insaculación para aparecer en la tómbola, procuraré mi máximo esfuerzo para tratar de avenir ambas situaciones. No es fácil y bueno, pues repito, hay 3 reformas que dan testimonio de que no lo han podido hacer varias generaciones de jueces. Esperemos que la siguiente sí lo logre por el bien de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, le agradecemos su presencia, su tiempo y le pedimos esté atento a cualquier notificación que pudiéramos hacerle llegar vía correo electrónico. Buenas tardes. Muy amables a todos. Gracias.